para comenzar la sesión de hoy, en donde estará Dolores Dorantes, quiero comentar, voy a hacer un libro que también ya tienen entre las lecturas, que es el de Roberto Juarros, Poesía y Realidad. Eh, está editado, ¿cómo se llama? Eh, Está escaneado por completo, entonces si lo pueden leer también. Yo les pediría que lo leyesen también a su tiempo, pero es un gran libro de esta poética. Y de él quiero recuperar unos 2 o 3 párrafos que creo que nos pueden ayudar también a entrarle al trabajo de Dolores Dorantes, que además creo que está muy, como varias de las poéticas que vamos a leer aquí, o varias de las poesías, las obras poéticas que vamos a leer aquí, están muy atravesadas por lo que sucede en la realidad circundante, por la sociedad, no es creo que eso sucede muy, la poesía que se escribe actualmente, o de los últimos 20 años para acá, no elude estos ámbitos, como quizás en el siglo XX, siglo XIX, en fin, sí se hacía, ¿no? Y donde había estas ideas ya muy decimonónicas, de que la creación o que las artes no podían contaminarse, ni podían ser militantes, ni podían, etcétera, ¿no? O sea, como esta relación entre creación y política, entre artes y política, creo que ya está bastante más solventada, superada, ya no se hacen estas distinciones, ¿no? Eh, Habrá quien sí las siga haciendo, por supuesto. Pero en este caso, pues retomando a Roberto Juarros, les voy a compartir estas ideas acerca de la poesía. Y dice así, Roberto Juarros, en Poesía y Realidad. Hablar sobre la poesía, y aún la poesía misma, consisten también en hablar de algo que no se comprende. No es posible definir la poesía, como tampoco es posible definir la realidad. ¿Acaso lo es definir la vida, el amor, la muerte, la música, el dolor, el sueño? ¿Acaso es posible definir algo? ¿O todo se trata nada más que de una pequeña aproximación a lo inacible? Perdón, ¿o todo se trata nada más que de una pequeña aproximación a lo inacible? Nada más que el sueño de una formulación de lo inabarcable. Basho, además de maestro zen, era uno de los poetas más altos de su tiempo. Él no comprendía el zen, no comprendía la poesía, pero los vivía, los experimentaba, los creaba. ¿Hay otra forma de conocer algo? ¿Hay otra forma de acceder a lo real? Y creo que aquí, o sea, estas 2, 3 preguntas de Roberto Juarros me parecen clave, y que no olvidemos, pues, que para experimentar algo, o más bien para acercarse apenas a conocer algo, creo que la manera más directa es experienciarlo, ¿no? Y, y bueno, continúo, ¿no? Utopía de las definiciones. La poesía es creación por medio de la palabra. Creo que el margen mayor de creación que posee el hombre. Digamos, bueno, es un texto de los años 80, 90, obviamente, el hombre, la humanidad, ¿no? No, por supuesto, a partir de la nada, sino a partir de uno mismo, de su propia conversión en algo diferente, de su propia invención a través de la interminable invención que es el lenguaje. Entonces, algo diferente a partir de en sí ya la invención que es el propio lenguaje. El poeta crea el poema y se crea otra vez en el poema. Por eso, en último término, el poema no admite explicaciones ni discursos paralelos, y Novalis pudo afirmar que la crítica de la poesía es un absurdo. Vaya, aquí no estamos haciendo crítica ni nada, pero de algún modo
afición o esta intención de acercarnos a los textos por medios de palabras, habla un poco de la esterilidad de ese gesto, ¿no? Pero aún así, pues lo estamos haciendo en esta conversación conjunta. Y dice Juan Ros, la única manera de recibir una creación es crearla de nuevo. Tal vez crearse con ella. Y creo más todavía. Pienso que la única forma de reconocer la realidad y recibirla, de ser realidad, es crearla, creándose y recreándose con ella. La poesía y la realidad aparecen así como la más íntima afinidad que se da en el ser del hombre. Escribí hace casi 20 años, dice Juarros. Vivo el poema como una exploración de ser por debajo del lenguaje. Y me parece oportuno volver a recordar aquí a Heidegger cuando dice, con algunos de los giros más conmovedores del pensamiento de nuestro siglo, y aquí cita a Heidegger, el lenguaje es la morada del ser. En su casa habita el hombre. Los pensadores y los poetas son los guardianes de esa casa. Y aquí cierra la cita de Heidegger. Y bueno, y luego sigue citando más a Heidegger y a Rilke, en fin. Pero aquí quiero cerrar esta reflexión a partir de Juan Ros y destacar estas dos puntos, ¿no? Que un poco lo difícil que es definir o delimitar a la poesía en sí misma, sí, y que más bien esta invitación a vivirla desde la experiencia, como la propia realidad, ¿no? No podríamos entenderla sino simplemente, por más que nos la explicasen y no saliéramos a la realidad, si no viviéramos, pues no podríamos imaginarla, concebirla, asirla en toda forma, en toda su esplendidez y en toda su sordidez también, y en todas sus sombras y transparencias, si no la viviésemos. Y asimismo, pues con todas las creaciones, ¿no? de la humanidad, vaya, pues, de las artes, por decirlo así. Este librito podríamos estar de acuerdo o no en algunas o otras consideraciones que tiene más adelante, en fin. También como todo discurso que llamaba desde la primera sesión, pues es contradictorio, se da permiso a la duda, y a no hacer, aunque haga, digamos, afirmaciones, pero no son tajantes, ¿no? Ni desde un palco, ¿no? Desde un pedestal, ¿no? Y creo que eso es muy valioso a la hora de acercarnos a cualquier tipo de texto, a cualquier tipo de obra, sea literaria, musical, cinematográfica, ¿no? En fin, como lo más desprejuiciados posibles y pues de una manera también pues mucho más libre, ¿no? Y sin pensar que podamos estar o equivocados o que nos faltan elementos para la comprensión. Y aquí ya cierro porque justo me parece que ya está entrando Dolores Dorantes, así es que pues estemos listas. O no sé, es que dice iPhone de Kanaka, pero como no es alguien que había reconocido antes, le preguntaremos. Hola. Hola, Dolores. Sí, ¿me veo o no me veo? No, No no te sé si... ves. Ah, Chihuahua. Un segundito. Sí, dale. Ya, ahí voy. Ya. Ya No, de está. todas maneras casi no me veo. Déjame prender la luz. Ajá, sí se ve un poco oscuro. Porque yo estoy muy a gusto, pero y no me ven nada. Ya. Ahora sí, hola. Mucho gusto. Hola, pues mucho gusto, Dolores. Aquí están pues 12 participantes del taller.
Eh, Solemos ser un poco más, pero también por la fecha, ¿no? Varias participantes Claro, sí entiendo. aún no llegan a sus casas, están en las marchas y nada, pues te comento un poco del taller. Bueno, la mayoría residen en Oaxaca, pero esta cuestión de ser en línea también ha permitido que participantes de otros lados, ¿no? De Puebla y Ciudad de México, sobre todo, estén también aquí con nosotros. Pues Y, encantada. y bueno, como te comentaba antes, la sesión pasada estuvimos con Irma Pineda, entonces leímos su libro Azul Anhelo y comentarios sobre algunas otras piezas suyas. Y pues nada, pues estamos muy emocionados, o al menos yo, de que estés aquí y pues comentar, acercarnos de viva voz contigo pues a este libro tan poderoso, pues sí, también como inabarcable y que permite muchísimas lecturas, como es el de estilo que tú escribiste, bueno, al menos publicaste en 2011, eh, Exacto. y que desde entonces pues me parece que está tomando un lugar, bueno, su propio lugar, ¿no? Cada vez. O sea, con mayor, pasa el tiempo y creo que esa fuerza y que esa relevancia gana más, ¿no? Y espero que también los de lectores, ¿no? Poco a poco haya más lectores, Sí, confiemos. Por ejemplo, este hecho de que confiemos. haya una reedición que me compartías la otra vez, pues ojalá que permita también nuevos y nuevas lectoras. Ujú. Sí, y también la ventaja que está online, está para descarga gratuita online. Esa también es una súper ventaja para el libro. El libro se ha leído un montón gracias a eso, porque la primera edición en 2011 fue súper chiquita, o sea, salieron yo creo que 100 ejemplares de esa primera edición en Ah, mira. 2011. Ujú. No, pues sí, muy limitado. Y que además permite que se lea no solo en México o en un espacio en el que se te conociera más, sino pues así de forma, Exacto. sí, Sí, es una propia. ventaja tener la descarga online, la verdad. Sí, que fue como Ujú. la leímos justamente, ¿no? Sí. De pronto encontré dos versiones, o sea, la versión, digamos, original que entiendo, que es la de esta editorial de Guadalajara, ¿no? Mano Santa, sí. Ah, de Mano Santa, que pues, está formado el libro, como supongo que fue la versión impresa, pero de pronto por ahí también había una versión ya sin ese diseño, simplemente más, solo los bloques de Ah, texto. ¿en serio? No Ajá, conozco esa versión que luego anda por ahí. igual te la paso, no sé. Sí, Pásamela a no ver recuerdo cómo, en a ver qué dónde tal. la descargué. Simplemente es más en la caja de texto y ya. Ah, ok. Pero bueno, Dolores, pues bueno, yo tengo varias preguntas, pero obviamente aquí la intención es que compartamos, ¿no? Y que se arme una conversación entre las talleristas, todos los integrantes del taller, Claro, me encantaría. pues alrededor de tu trayectoria, de este libro en particular, pero pues eso, ya les conté un poco algunos datos biográficos, ya conocen esta situación, que bueno, tú vives en el exilio desde hace 11 años, ¿no? Así es, 11 años, sí. Con Y asilo político. con asilo político, sí, sí, tal Sí, cual, en Estados Unidos, y que bueno, tuviste que salir huyendo de este país después, bueno, durante el sexenio de Calderonato, ¿no? exactamente. La De brutal, Felipe Calderón. sí, Ujú. en fin, y nada, que bueno, dentro de tu generación, pues eres una de las voces más importantes, en mi opinión, y fíjate que estaba recordando o sea, cuando estaba un poco preparando la clase y así, que, bueno, yo junto con otro amigo, bueno, más bien, Saúl Hernández y yo, eh, Ujú. tuvimos una revista que se llamó Yagular aquí en Oaxaca. Y en este ejemplar, justo en este número, llegamos a publicar a ti en esta cruce de cartas que Sí, con escribiste con Rodrigo. Rodrigo Flores, ¿no? Justamente. Sí, no, no tengo la revista, me Ya encantaría sé tenerla. el ejemplar impreso, ¿no? Porque en su momento Ujú. me parece que sí te enviamos el PDF, pero pues sí, sí, no, nunca. Y no teníamos las condiciones como para realizar envíos y todo eso, pero bueno, ya Sí, qué ejemplares hay. maravilla, hace muchísimo tiempo, ¿no?
13. Exacto. 2013. Y bueno, aprovechando de esta carta, quiero leer un fragmento tuyo, un poco como para Ok. introducir, y ya, vamos. Dice, es una carta que tú fechaste el 14 de noviembre de 2012, entiendo, en el barrio chino de Los Ángeles. Y dice así, me gusta recibir tus cartas. Hace un nacimiento que no nos escribíamos. Un nacimiento. El mundo me sobrepasa. Extermina todo lo que creo que soy. En cambio, vi los ojos de Lucía en una foto, tan vivos. Pienso en esa vida que yo ya no tengo, en esa patria interior con la que uno nace. La inocencia, le dicen, ese descanso alerta. Ay, perdón. La inocencia, le dicen, ese descanso alerta. Estoy bien en Los Ángeles, intentando trabajar. Lo único que realmente hago es escribir. Escribir no sé qué, ni para quién, ni cómo. Y después... y ya hacia el final dices, bueno, hay varias cosas, pero sí es un poco larga la carta y no quiero... Ujú. Dice, últimamente me gusta asesinar a mis personalidades y después traicionar a la asesina que soy y amarme como si fuera la primera vez, con pasión y violencia. Es bueno experimentar la vida sin sentido y propósito, cayendo todo el tiempo. Pero te comprendo también. Es más bueno un lugar al que puedas llamar amor, o casa, o luz, como Lucía. Y bueno, y ahí cierra tu hermosa carta. Y creo que, vaya, esto es una carta de hace más de 10 años, Mm. es decir, hablando de circunstancias justo que han pasado, pero me gustaría justo, pues, saber un poco para abrir boca, conversación, pues las circunstancias que hicieron que naciera un libro tan duro, tan crudelísimo, como lo es o lo puede ser Estilo, y cómo sí, las condiciones que crearon, tanto íntimas como sociales, externas, que posibilitaron pues la creación de este texto. Bueno, este texto lo escribí, se publicó en 2011 y yo lo escribí en 2011. Es el primer libro que realmente escribo y se publica enseguida. Generalmente espero muchísimo para tener la fortuna de que se ha publicado algún libro que escribo. Estaba yo en El Paso, Texas, había huido de Ciudad Juárez porque yo coordinaba una organización que se llama Documentación y Estudios de Mujeres AC. Coordinaba la sede en Ciudad Juárez. Promovíamos la escritura autobiográfica en grupos de mujeres en estado de vulnerabilidad y marginación. Al mismo tiempo tenía una columna en El Universal, una columna de opinión, y entonces estaba yo trabajando en varias cosas, aparte de mi trabajo literario, tenía una organización artística no lucrativa que se llamaba Compañía Frugal para las Artes. O sea, hacía yo varias cosas y todas sí con cierto impacto social. Y la columna de opinión, pues me encantaba escribirla, me reía mucho y siempre fue bastante clara en cuestiones, en situaciones que estábamos viviendo en Ciudad Juárez, que había 35 muertos diarios. Yo vivía en uno de los barrios que fueron de los más afectados en la zona centro. Entonces estaba yo trabajando en muchas cosas y sufrí un atentado, tuve que huir y entonces vivo 3 meses en El Paso. Esos primeros 3 meses estaba yo viviendo en un garage,
sí, me dieron refugio en una cochera, ¿no? Le dicen en México una cochera. Y estaba yo viviendo ahí y no podía hacer nada, no podía trabajar, no podía, aparte estaba viviendo lo que se conoce como shock postraumático. Entonces, no es que no pudiera salir, es que no quería salir y ese tipo de cosas, ¿no? Y se me ocurrió escribir una novela. Entonces, comienzo a escribir la novela y la novela era la historia era acerca de un escritor misógino, machista, pedófilo, que se encuentra y se enamora de una chica que lo busca porque era un escritor muy famoso. Y la chica que lo busca, porque lo admira sin saber estas características del personaje dentro de la novela, esa chica escribe un libro porque ella quiere ser escritora y quiere mostrarle a este señor que sabe escribir. Escribe un libro y ese libro es Estilo. Así es como surge Estilo. Era un libro dentro de una novela. La novela no se publicó, ni sé si la vaya a publicar, pero Estilo sí. Y así fue como surgió Estilo. Oye, y digamos, o sea, fue este extracto, o sea, estilo es simplemente el extracto de algo que ya no ha visto la luz y que quizás no vea la luz, ¿no? Exacto, bueno, sí, es un libro que escribe un personaje dentro de la novela, que es una chica que quiere ser escritora. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo para poder distanciarme de mi propia poética y de mi propio trabajo y de mi propio estilo, ¿no? De cierta manera. O sea, no estaba ubicada en contar algo personal, sino en desarrollar un personaje y ese personaje pues resulta que escribe un libro y era ese. Y lo que me gusta mucho es, bueno, un poco la estructura que tiene, ¿no? Que son estas partes en donde, bueno, que inician, o que la carátula es estas descripciones o definiciones de estilo, ¿no? Exacto. Desde la descripción biológica, ¿no? Ujú, Estilo como una parte de las plantas, exacto. y ya más lo que se suele entender el estilo, como el estilo literario, ¿no? Propia personalidad, etc. ¿Y cómo fue que le diste pues sí, este ritmo y esta estructura de 3 secciones, digamos? Sí, y la parte también de la definición de la competencia, ¿no? Del estilo al momento de competir en un deporte. O sea, tiene Ujú, claro. tantas gamas la palabra estilo, pero también como objeto punzocortante. La ¿Cómo pluma, ¿no? fue? Sí, justo. Ujú. ¿Mandé? La pluma, ¿no? El O el estilete. estilete, Ajá. ¿no? Que es una navaja. Y cómo surgió, no tengo idea. Estaba yo escribiendo de forma convulsa, pero también lo que sí, este, que a mí me queda muy claro era que yo quería separarme de mi poética. Yo llevaba ya mucho tiempo queriendo soltar cierto amor, cierta observación de la muerte, que era lo que yo estaba viviendo en Juárez en ese momento. O sea, es como, había llegado a un punto en el que es muy difícil separar el amor de la muerte, porque las personas que están siendo asesinadas, pues son tus seres queridos, ¿no? Entonces, sí, tu ser querido está muerto, pero ¿cómo tú sigues amando ese cuerpo? Aunque aunque tu ser querido ya no esté ahí, ¿no? Está su cuerpo y no hay manera, aunque sea un cadáver, de no amar ese cuerpo. Y quería separarme de eso porque era como estar buscando la muerte, literalmente, ¿no? Esa, en esa, en esa observación amorosa del cadáver. Entonces, quería separarme de ahí y creo que fue la razón por la que empiezo a escribir en plural, ¿no? Y a usar este plural que marca el libro.
o sea, como si fuera un coro, no hablo yo sola o la voz no es singular. Y creo que eso es lo que estructura lo demás, ¿no? No estaba contando para ver si qué tan largos iban a ser los capítulos o nada. Sencillamente lo que recuerdo es que cuando noté que había algo, pues, había algo que perseguir, fue cuando empecé a escribir con la voz plural. Y a partir de esa voz Se detonó. surge el libro, nace el libro solo, ¿no? Fueron muchos más poemas y como siempre, pues fueron muchos y Sí, el los, proceso de sí, edición, o de sea, quitar. tiré muchísimos, ¿no? Para quedarme con este pequeño stock. Sí, Ujú. que resulta completamente fulgurante, ¿no? Bueno, aquí yo quisiera que más bien incitar a las participantes, talleristas, que adelante. Si ya quieren, si ya tienen por ahí algunas preguntas, inquietudes, comentarios, Yo adelante. por alguna razón no las veo, pero espero que cuando pregunten, pues pueda aparecer en la pantalla la persona que está preguntando, porque no las veo. Yo puse como en mosaico, ¿no? ¿No? No, o sea, las veo que están conectadas, pero no veo sus caritas. Espero que ellas sí me vean a mí. Sí, sí te vemos. Ah, ok, ya te veo. Ah, genial. Ya, hablan y entonces ya las veo. Ujú. ¿Quieren? O si no, tengo aquí una serie de preguntas también. Bueno, ya que, o sea, Adelante, adelante. hola, buenas noches. Qué Hola. súper, ah, qué genial que estás acá. Voy a apagar mi cámara porque creo que tengo un pésimo internet. Ah, pues qué locura escuchar o sea, como que yo estaba así como con algunas impresiones, pero ahorita que dijiste lo del personaje y lo del libro dentro del libro, pues así giró toda mi percepción, así toda la experiencia que había tenido con el libro, sí siento que se vio como movida, conmovida por lo que acabas de decir, porque la voz que escuchaba, o sea, no sé, cuando dijiste, por ejemplo, el uso de las comillas, me preguntaba por qué estaban las comillas ahí y yo decía, ¿serán porque está haciendo un gesto la escritora de que esa no es su voz? Entonces, como que esa tal vez es una cosa y ya como un poco fetiche de mi parte preguntarte si es por eso el uso de las comillas. Eh, Sí, lo estaba manejando como una cita que no es mía. Exacto. ok, ya, entonces, Ujú. o sea, bueno, ahí está mi primera pregunta resuelta porque Ujú. y entonces había algo en esa voz, de hecho las notas que yo hice fueron respecto al carácter, lo cual se me hace muy interesante ver, o sea, como poder hacer una conexión a lo que dices el personaje, porque yo veo en los poemas, bueno, sentía un carácter, o sea, sentía el carácter de una persona definida ahí, ¿no? Ujú. Y, o sea, eso, como que esas son mis notas. Y luego la otra cosa que te quería preguntar respecto a tu experiencia con estilo y con, pues, con todo lo que has vivido como escritora, como persona, como mujer escritora, o sea, es, hay algo que aparece ahí como el cuerpo, como territorio, ¿no? O sea, eh, y me gustaría que nos contaras un poco más sobre ese proceso. No he leído más de lo que has escrito, pero quizá contarnos un poco tu forma de abordar el cuerpo como territorio en tu escritura, porque percibo que está en estilo. Y ya lo último, más que una pregunta, es un comentario. O sea, mmm, hay algo bueno, tal vez sí es una pregunta.
hay algo como de ironía, o yo percibí una especie de ironía como muy ácida, ¿no? Anoté una pregunta, una palabra que es estigma, y buscando su raíz, o sea, hay una relación también con estilo, pero también buscando en internet la raíz, hay una relación con algo que se clava, ¿no? Con algo que pica y que es puntiagudo, porque aparece mucho la palabra estigma en estilo, en todo el libro, o por alguna razón la anoté. Pero, y esa voz, o sea, esa voz tan irónica, sentía que me producía eso, me producía como si estuviera picándome, ¿no? Y ahora que dices que le hablaba a un escritor este personaje, esta provocación de alguna manera, o sea, no sé, como, bueno, o sea, perdón, es que hablo de manera muy No, está bien. desconectada, pero, no, o sea, como que ahora me genera sentido a quién le habla, Claro, pero lo cuando me acabo de hablaba a mí, revelar, ¿no? sí, Ujú, sí, pero cuando o me sea, hablaba a mí, ajá, sí, dime, ujú. Cuando te hablaba a ti, ¿qué? Me interesa oír eso. pues sentía esa ironía, a momentos como eso que picaba, o sea, como eso puntiagudo, es que aquí la estoy viendo como la raíz, pero era como, sí, pues era doloroso, pero al mismo tiempo no dejaba de ser una desafiante, era una provocación, pero yo decía, a ver si puedo lograr plantear la pregunta, pero yo decía, Ujú, ¿cómo opera eso en otros lectores? Sobre todo quizá pues sí, en lectoras, o sea, se logra esa ironía. Siento que en algunas otras cosas que he visto, leído, experimentado, esa ironía tan dolorosa a veces puede como desvanecerse, ¿no? Y ya, o sea, no sé si fui clara, pero creo que tiene que ver con esta voz que provoca, pero que esta voz que ahora un personaje tiene una intención casi, ¿no? ujú. Eh, como en un sentido como dramático, por decirlo así, pero no sé si la intención es generar ironía, a lo mejor ya es una pregunta así ya, que no tendría sentido responderla, pero pues nada, o sea, como es así, recapitulando, el cuerpo, el territorio, eh, estoy en shock con lo del personaje, y esto sobre la ironía y lo puntiagudo. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, en cuerpo como territorio, nunca he observado el cuerpo como territorio, pero sí al revés, el territorio como cuerpo, ¿sí? O sea, nunca me ubico en mi propio cuerpo para, para describir un territorio, pero sí ubico, sí imagino un cuerpo completo, ciertos territorios socialmente hablando, políticamente hablando, y en cuestiones de descripción de lugares importantes o donde he estado o donde he nacido. Siempre lo observo como un cuerpo, sobre todo la frontera. Para mí la frontera es parte de un cuerpo de América Latina, ¿no? Las fronteras es donde se concentra la vida y se concentra la violencia, y porque hay como una, una enorme gana de vivir, porque hace contraste con la cantidad de muerte que se vive en las fronteras, ¿no? Entonces siempre he percibido los continentes como partes de un cuerpo, ¿no? Eso es como inherente a mi percepción del mundo. Pero en cuanto a la ironía que dices, lo que sí me interesaba, más que ironizar, lo que sí me interesaba era provocar una experiencia, no describir una experiencia. Yo creo que eso es lo que notas como si fuera una herida, ¿no? O como si te ocasionara dolor o angustia o ansiedad, porque me interesa provocar una experiencia en el lector, ¿sí? O sea, que
no describir algo que está pasando, sino que el conjunto de palabras o el discurso provoquen una experiencia en el lector, es decir, me hagan sentir algo, hablando de cuerpo, sentir algo desde el cuerpo, ¿no? Eso para mí ha sido muy importante siempre, pero creo que en estilo más que en otros libros, ¿no? No sé si contesté todo. Sí, porque, o sea, hay muchas descripciones, incluso de posturas corporales, ¿no? O sea, como, o sea, bocas abiertas, o sea, hay muchos gestos que se describen, ¿no? Como muchas acciones del cuerpo descritas. Sí, y en cuestión de cuando dices, bueno, ahora ya sé a quién le habla estilo, obviamente también el personaje al que va dirigida esta voz tiene sus características, que es misógino, que es pedófilo y que es violento, porque él, en el personaje de esta novela, no podía convivir con nadie. Generalmente toda su vida la desarrollaba por internet por el miedo a lo que quería hacer, que era asesinar, ¿sí? Entonces, la chica se encuentra con este personaje y lo obliga a convivir con ella. Y él en lo único que está pensando mientras convive con ella es en cómo la va a matar. Entonces, este personaje, que es ficción, yo lo relaciono profundamente con el Estado, ¿sí? Con el Estado político, o como le dicen, el patriarcado, ¿verdad? Son las características del patriarcado. Entonces, la mayoría de las personas cuando lee estilo sienten que le estoy hablando a un poder político y es correcto, ¿no? De cierta manera, no tienen que conocer toda esta historia. Cuando platico, pues ya la conocen, pero el personaje está ahí, tal cual, invisible, pero ahí está, ¿no? Sí, en mi caso, que no conocía esta anécdota, sí fue esto, ¿no? O sea, pensar en un suprapoder, sí, en el Estado, en el sistema. Exacto, Ajá. sí. Y además, pues es claro, hay un verso que dice, danos un bosque, danos la presidencia, ¿no? Entonces, Sí. creo que pues ahí está Se los como la mencioné. clave. Ajá, exacto. Ujú, ujú. Y que justo este libro no, o sea, no puede entenderse sin las circunstancias, sociopolíticas, ¿no? Que rodeaban, o sea, o de ese presente, ¿no? En el que... Sí, y creo que es un presente que existe a nivel global y eso le da una ventaja al libro, ¿verdad? No estoy hablando de una situación local, es un presente que no, y tampoco que no es muy lejano, o sea, sí, fue hace muchos años que lo escribí, pero la situación global sigue siendo la misma, si no es que peor. Entonces, esa también es una ventaja del manejo del libro, ¿no? Lo, lo saco de un contexto meramente local, creo. Sí. Y, y fíjate, bueno, ahí a mí me parece, bueno, quien quiera intervenir, adelante también, pero como no me han puesto la manita, pero sí, adelante, con toda libertad, si hubiese. Bueno, Yo, pues, igual y, adelante, adelante. bueno, sí, 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 o por sea, favor. hola, Hola. eh, yo la verdad estoy, pues, ay, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, ok. Pues eso, como que me gustó mucho estilo y luego me puse a leer tu blog, entonces
siento que te conozco porque la voz que compartes ahí pues es de mucha honestidad. Entonces yo eso, quiero agradecerte pues esa ventana a tu mundo, ¿no? A tu sentir, pensar, reflexiones cotidianas. A mí me inspiró mucho a escribir porque, bueno, yo escribo, pues sí, como que mis cosas cotidianas también y me vi muy reflejada, ¿no? En muchas cosas que compartes ahí. Eh, sí, hace como unos días que descubrí tu blog, pues no podía parar de leerlo, ¿no? Como que ¡Ay, qué padre! como 5 entradas así de jalón y dije, Ujú. wow, qué increíble, ¿no? Como muy interesante todo lo que compartes. Gracias. No, pues a ti eso, como Ujú. que me vi muy reflejada en esto que dices, como de, eh, como la preferencia que tienes por una habitación tranquila, con buena luz, ¿no? Donde sentirte tranquila para escribir y pensar. Y tu café en las mañanas, y yo es lo primero que hago en las mañanas, un café, sentarme a escribir, Ujú. y es un buen hábito, como que siento que a mí me ayuda mucho, ¿no? A bajar todo lo que traigo pues en el cuerpo, en la mente. Em, y pues bueno, o sea, como varias cosas que más que preguntar, porque bueno, siento que muchas cosas están ahí en tu blog, Ujú. como esta postura que tienes en la escritura, ¿no? Que dices que escribir, es que lo apunté por acá, pero bueno, sí, como que escribir, o sea, que eres escritora, pero que también haces muchas otras cosas y como escribir para ti, eh, bueno, estoy igual haciendo este, eso, como una interpretación de lo que compartes, pero Ujú. pues eso, como quería preguntarte este acercamiento, ¿no? A la escritura y desde cuándo tú, eso, te sientes escritora o cuál es tu sentir. Fíjate, mi manera de vivir la escritura creo que es peculiar porque a veces me reúno con colegas y no encuentro esta afinidad con ellas o con ellos en el sentido de, de que yo comencé a escribir muy, muy joven, muy niña, sin saber que existía un escritor y que había un escritor que escribía los libros. Yo creo que eso a lo mejor está en mi blog, no sé si lo he escrito, pero sí, no tenía conciencia del autor, pero me encantaba el lenguaje y me encantaba escribir. Cuando, pero además fue como un refugio. O sea, yo vivía en una familia grande, caótica, entonces para mí la escritura siempre ha sido un refugio. Y el lugar en el que me refugiaba era en la escritura. No había privacidad porque éramos cinco hermanos. No tenía otra manera, y a mí me encanta la soledad, a mí me encanta sentirme sola, me gusta tener silencio, como dijiste, me gusta tener tiempo para pensar, a mí me encanta pensar y creo que es bien importante pensar y hablar. Para mí es muy importante el soliloquio, que también otras personas les da miedo hablar solos porque se ha estigmatizado y tal. Pero yo necesito ese espacio. Y cuando convivo con alguien, por ejemplo, con alguna pareja, tengo que avisarle que en las mañanas hablo sola para que no se saque de onda, ¿no? Porque es mi manera de entablar una reflexión, mi manera de reflexionar, yo creo. Entonces, siempre ha sido para mí una necesidad escribir. A veces voy a universidades a dar algunos talleres y me preguntan que cómo le hago para escribir, para enfrentarme a la página en blanco, ¿no? Y a mí me da risa porque yo lo que quisiera es tiempo para escribir todo lo que necesito escribir. Nunca he sentido
que no puedo escribir porque o sea, escribir es necesario para poder vivir otras cosas, ¿no? Soy terapeuta, vivo de dar mis terapias y tal. Entonces, no podría estar tranquila si no estoy escribiendo. Mi manera de lograr un equilibrio emocional es escribir. Entonces necesito hacerlo y lo hago todo el tiempo o cada vez que puedo, ¿no? Así es como vivo yo la escritura, nunca la he vivido como una carrera o como una forma de ganar dinero o como, no digo que esté mal, pero nunca la he vivido como este medio que te sostiene económicamente, ¿no? Que sí veo en otras amigas que dicen, bueno, ahora voy a escribir guión porque pues es lo que paga. Yo siempre he hecho otras cosas para vivir. Y bueno, si me pagan por escribir, pues qué padre, ¿no? También, pero nunca la he visto como un medio o como una cuestión laboral, siempre como una necesidad. Para mí es una necesidad. Y me gusta, y qué bueno que mencionas el blog, porque también siempre dicen que soy poeta, como si nada más fuera eso, pero también escribo crónica, escribo novela, escribo el blog, escribí columna de opinión, fui periodista 25 años, ¿no? Entonces, son otras partes de mi escritura que no son tan conocidas, ¿no? Así que gracias por compartir ese café de las mañanas conmigo. Ahora lo voy a tener muy presente. Sí, gracias. Qué padre. Bueno, ya nada más por último, quería preguntarte cómo fue el proceso de escribir en colaboración con Rodrigo Flores. No sé. Sí, bueno, con Rodrigo escribimos un libro que se llama Intervenir, escribimos juntos un libro que se llama Intervenir. Fue una colaboración padrísima. Estaba yo viviendo en Ciudad Juárez todavía y lo hacíamos por email. Empezamos como escribiéndonos correos y después interviniendo los poemas y a veces nos mandábamos, fue algo como también como que fluyó muy rápido y a veces nos mandábamos 3, 4 emails por día durante meses, estuvimos escribiendo durante meses, después nos reunimos con la cantidad de trabajo en la Ciudad de México, lo corregimos y decidimos que el libro estaba listo para publicación debe haber sido que ese libro quizá lo escribimos por ahí del 2009, más o menos, 2009 o 2010, entre 2009 y 2010. Así que fluyó muy, muy rápido, muy fácil. Me encantó trabajar con Rodrigo, pero también cambió mi forma yo recomiendo colaboraciones porque cambia tu manera de percibir tu propio trabajo, ¿no? Tu manera, empiezas a compartir ese espacio de creación única. O sea, yo, por ejemplo, me abría cosas que jamás hubiera hecho yo sola en mis propios libros. Usé palabras que jamás hubiera usado yo sola en mis propios libros, pero Rodrigo las usaba y entonces me daba la confianza para hacerlo, decir cosas que jamás hubiera dicho. Y el libro de las cartas, por cierto, es un libro que está inédito, porque la publicación de Intervenir, o sea, la creación de Intervenir fue fantástica, pero la publicación fue un infierno. Entonces, después de esa experiencia, dejamos en stand-by la publicación de las cartas. Con la editorial, no crean que con nosotros, sino con el proceso de la editorial que fue GLID-Ocklin, una editorial de Nueva York. Entonces, ya no le movimos a publicar las cartas. Y solo para continuar la idea de este libro inédito, o sea, juntaron a lo largo de varios años, entendería que se cartearon y que después decidieron juntarlas, o...
Sí, no, las cartas las escribimos en una época donde yo estaba viviendo en Los Ángeles y Rodrigo estaba viviendo en Barcelona. Entonces, en esa época, pero ya había nacido Lucía, ¿verdad? También. O sea, que Pues Rodrigo por lo regresó a menos desde esta México. referencia. Ajá. Sí, yo creo que nos escribimos durante un año o poquito más. No fueron varios años, fue un año quizá de cartas. Pero Ujú. en un flujo así constante, ¿no? Supongo. Sí, pero más pensando en cartas, ¿no? O sea, nos estamos escribiendo cartas que pensando, estamos estructurando un libro para Sí, publicar, ¿no? claro. Y sí, así fue. Pues ojalá en algún momento haya posibilidades de que sí sean publicados, ¿no? Al final. Fíjate que me encantaría, a mí me gustaría mucho sanar ese pasado horrible con la editor, con Ugly Duckling para poder, este, conversar de nuevo con Rodrigo en relación a esta publicación. Ya ni me acordaba, si no la lees, ni me acordaba, creo que no sé si, es más, no estoy clara, no sé si tengo el archivo o no lo tengo, Sí. de ese libro, pero sí, son bonitas las cartas. Oye, y esto me da pie a una pregunta que por ahí tenía, pero recuperar la idea decías, ¿no? O sea, tú eres escritora de muchos géneros y más allá de eso, ¿no? Pero entonces, mi pregunta sería, y que nos compartieras como parte de tus procesos creativos, Mm, ¿qué es lo que una autora decide? Esto sí quiero que vea la luz. O sea, de escribir todo el tiempo, como por necesidad, lo que mencionabas, ¿no? Como una necesidad, como refugio. Entonces, bueno, hay mm. gran material o mucho material que no va a ver la luz, que simplemente es para uno mismo, ¿no? Co- ¿Cómo decides en qué momento? O sea, ¿qué es lo que determina que ciertos materiales sí sean publicados y Sí los compartidos? publiqué. ¿Cuáles no? Bueno, yo creo libros, o sea, cuando cuando estoy escribiendo, estoy pensando que va a ser un libro. No importa si estoy escribiendo ensayo, o siempre pienso en el medio. Por ejemplo, cuando escribo columna, estoy pensando cuando estoy escribiendo, estoy pensando que va a ser parte de una columna de opinión. Estoy pensando en el medio por donde va a aparecer eso que escribo. Entonces, cuando hago literatura, siempre estoy pensando en el libro, estoy pensando en crear una totalidad, pues este va a ser un libro. Y como estoy pensando en un libro, pues quiero que se publique y que se lea. Yo creo que ese es el máximo deseo de cualquier escritor, que nos lean. No es tanto que decida esto se publica o esto no se publica. Generalmente cuando estoy escribiendo estoy pensando que se va a publicar. Estoy pensando en un medio que hace que vaya creando una totalidad para ese medio en específico, ¿no? Bien, o sea, como, o sea, siempre pensando en proyectos así, tal cual. Y, Sí, tal cual. y no hay de pronto, o no te ha sucedido que de pronto hayas decidido de materiales como muy diversos o misceláneos conformar algo. O sea, a la fecha no te ha pasado eso. No, Ujú. no, no. La columna de opinión que publicaba se llamaba Dardos, era parte del Universal, y me gustaría como copilar los dardos y publicar un libro de los dardos. Es así, pero nunca he pensado como sí, hacer un libro tengo tantos poemas sueltos y luego los junté y armaron un libro, ¿no? Nunca he trabajado así. Sí. Oye, y volviendo un poco al libro, bueno, si no hay algunas otras intervenciones por ahí, compañeras, compañeros. Yo quería preguntar, hola, Hola, Dolores, mucho gusto. mucho gusto. Leí el libro y al igual que Jeb, yo sentía sarcasmo, ¿no? Así de jálanos el pelo.
¿no? Así de, sí, pues ven y jálanos el pelo, era como, lo sentí fuerte para mí. Lo leí y lo platiqué con mi esposo también y fue los dos, ¿no? A ver, es como si yo te dijera a ti, jálame el pelo, ¿y tú qué me dices, no? Entonces es como diferente para mí, me saca de este, lo mencionaba también en la sesión pasada, de este poema romántico y bonito y bello y todo lindo, ¿no? Pero también me identifico porque es algo que quizá vivimos en alguna parte, en algún momento, en algún episodio de nuestra vida, en algunos puntos yo me identifico. Mencionabas ahorita que realizabas trabajo de impacto social. Yo no soy de literatura, no soy de escribir, de hecho me estoy acercando, ¿no? Yo he estado toda mi vida en el mundo del deporte, soy entrenadora de hecho. Qué hermoso. Y, yo traigo aquí algo dentro que me dice que el deporte es solo el pretexto para ayudar y platicando cómo no pueden ir a las personas a hacer deporte, ejercicio, si no tienen cubiertas sus necesidades básicas, ¿no? Porque aparte es caro, ¿no? Ir al gimnasio, ir a la alberca, ir a la pista es caro o requiere una inversión. ¿Cómo inicias un proyecto de impacto social? ¿Cómo lo inicié? Fíjate, obviamente tuve el apoyo de Documentación y Estudios de Mujeres AC, es decir, el apoyo económico de ellas para sostenerme yo y sostener los proyectos. Entonces, lo que tenía varias propuestas. DEMAC se acercó a mí, no fue algo que yo busqué, pero fue como mi trabajo ideal que hice durante 6 años en Ciudad Juárez. Pero ellas se acercan a mí y DEMAC tenía ya una tradición de talleres de escritura autobiográfica para mujeres. De hecho, en Puebla tienen una sede muy importante, en varias partes del país. Pero sus talleres eran como más, ahorita que lo mencionas, como más de cierta clase social, como un club de té, digamos, para señoras de la high, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces, cuando se acercan a mí, yo vengo del periodismo, pues conozco muy bien la situación de Ciudad Juárez, porque la vivía, la caminaba, mis investigaciones son de campo, me encanta la investigación de campo también. Entonces me dicen, fíjate que queremos que des un taller, así fue como DEMAC se acercó a mí, queremos que des un taller, y la opción es como darlo para mujeres empresarias o darlo para no sé qué otro grupo social. Entonces yo les dije, pues sí, pero a mí me parece que hay como una necesidad más imperante. Entonces a mí me gustaría que, por supuesto que me gustaría dar esos otros talleres porque pues me iban a pagar también, ¿no? Pero creo que hay una necesidad imperante que tiene que ver con las madres de las mujeres asesinadas en Juárez. A mí me gustaría trabajar con ellas y que ellas tuvieran la herramienta de la escritura, porque creemos que la escritura es un derecho y y te da poder, te empodera, ¿no? Nuestro objetivo era entregar la escritura a los grupos más vulnerables, bueno, el mío, en relación con DEMAC. Entonces a ellas les gusta, aceptan y comienzo a trabajar con nuestras hijas de regreso a casa. Si no me equivoco, fue el primer taller, uno de los primeros talleres que hice con las madres de las mujeres muertas o desaparecidas. Después consigo que nos inviten a dar un taller para mujeres víctimas de la violencia en estos centros que son anónimos, con otra organización que se llamaba, ¿cómo se llamaba esta organización? Una organización de Esther Chávez Cano, que protegía a las mujeres abusadas físicamente, ¿no? Y
no únicamente sexualmente, sino golpeadas y tal, y empezaron a construir refugios. Entonces yo iba a los refugios y trabajaba con las mujeres ayudándolas a contar su historia en medio del shock. O sea, estoy hablando que trabajamos con mujeres que tenían su collarín puesto, que estaban viviendo el shock de haber huido de su agresor y etcétera. Y así fue que empecé a trabajar con muchos grupos vulnerables, con mujeres con VIH, SIDA, con mujeres en los reclusorios, dentro de los cerezos municipales, y se fue ampliando y ampliando, y así crecimos, y por eso yo sé de cierto que sí hay un impacto cuando sabes utilizar la escritura como una herramienta que empodera. Íbamos a los barrios más violentos con las mamás de esos adolescentes que ya estaban presos por haber asesinado, por ejemplo, ¿no? Y es maravilloso lo que se puede lograr, y por eso ahora tengo asilo político, ¿verdad? Porque pues se puede, a través de la escritura sí se logran cosas. Se logra que las mujeres se unan, se logra que ya no se sientan solas, que no sientan que la experiencia de terror que están pasando es nada más de ellas, sino que todas la estamos viviendo y tenemos que hacer algo, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces, al mismo tiempo, es muy padre poder usar la escritura como herramienta en ese sentido, porque también yo como periodista puedo sacar estadísticas de acuerdo a lo que ellas escriben, porque sí hay comunes denominadores, por ejemplo, entre mujeres que son víctimas de la violencia, y que, por ejemplo, en sus autobiografías te das cuenta que todas han sido víctimas desde la infancia, que crecieron en una familia violenta y después escogen a un agresor para casarse, a una persona violenta para casarse, ¿no? Por ejemplo, esa es una estadística probada. También las madres de niños con problemas de drogas o de conducta, la mayoría son madres solteras que trabajaban todo el día en la industria maquiladora, por ejemplo, ¿no? Entonces el sentimiento de culpa por abandonar al menor era muy presente en ellas. En fin, y por ejemplo, víctimas de violencia obstetra también. Puedes sacarla, y ahí tengo, bueno, estoy trabajando en ese libro ya, sacando las estadísticas de acuerdo a todo lo que tuve oportunidad de trabajar en Ciudad Juárez, en la zona de guerra, literalmente. Muchas No sé gracias. si contesté tu pregunta. Sí. Porque yo me voy, plática y plática. No, sí, y aparte le extendiste, ¿no? Y a esperar ese libro con esas estadísticas. Ay, sí, está tremendo, es súper, súper oscuro. Pero bueno, estoy haciendo un experimento para equilibrar esa oscuridad con fotografías del desierto, con fotografías de la tierra para equilibrar toda esa otra parte. Así que no sé cuándo salga, pero ahí en eso estoy trabajando. Ok, muchísimas gracias. A ti, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra intervención, comentario? Hola, yo sí quisiera decir algo, pero no sé si se escucha bien o se Sí, escucha como sí una te escucho bien. interferencia. ¿Sí? No, se te oye Está bien. bien. Gracias. Hola, buenas noches a Hola. todas. Hola, Dolores. Fíjate que estaba atenta escuchando y conectando con lo que había leído, de lo que has escrito. Y pensaba en un libro que hace tiempo también leí justo de Ciudad Juárez, que se llama El silencio de los cuerpos. Y me acuerdo que cuando leí ese libro, cada personaje, o sea, como que lo iba recreando y me imaginaba encerrada en la casa con el temor de los ruidos de lo que ocurría afuera. Y te escucho a ti y escucho
desde tu voz lo que ocurrió, la oportunidad, porque al final creo que es una oportunidad de vida que tuviste, todo lo que no me imagino, todo lo que tuviste que superar o sobrellevar en el camino. Y bueno, primero es eso, sobre todo, no como felicitarte, quizá no es esa la palabra, pero sí sobre todo decirte que eres una guerrera y sobre todo alguien que le ha dado voz a más mujeres. Siento que la manera en la que escribes justo da cabida para más, ¿no? Para más de nosotras. Entonces, eso es algo muy importante que quería decirte, que justo porque había un cuentito ahí donde salía, que se titulaba Leticia Serena, me acuerdo que lo leí, y justo hablaba de una periodista, y te juro que mientras hablabas, yo te imaginaba tal cual como esta protagonista llegando ahí y huyendo justamente por estas injusticias que conocemos de nuestro país. Es una realidad, ¿no? Y esto de escuchar las voces de las mujeres es una herramienta que sin duda alguna también nos da vida a nosotras como mujeres, ¿no? Y yo creo que es muy loable lo que tú haces, ¿no? Entonces, eso es Gracias. lo que te quiero decir, te quería decir y estaba articulando como todo lo que pensaba justo en esto, ¿no? Y también también me vino a la mente otro texto que se llama de Putas, Activistas y Periodistas, que también fue un trabajo que se hizo en 2019 y que reúne las voces de estas mujeres que quizás no son visibilizadas y que es importante mostrar desde la literatura, desde sus distintas formas. Me gustaría seguirte leyendo, dijiste que escribes ensayos, ojalá y puedas compartir, no sé, o dónde podemos comprar ese libro de tus ensayos, dónde publicas. Para mí sería muy importante. Y mi pregunta gira en torno a poesía para niños. Pensaba también, compré en una página justo este libro, el ritmo, la sonoridad, el contenido, la metáfora, y quisiera saber cómo esta parte de Dolores en cuanto a la creación de esta obra y qué estás haciendo ahora, ¿no? Sobre qué estás escribiendo o si volviste a escribir poesía para niños. Gracias. Sí, de nada. Gracias a ti. Mira, tengo otro libro para niños que está inédito, se llama La Niña y el Mar, y estoy escribiendo otro libro que se llama La Bruja y el Mar. No, La Niña y el Mago, y el otro libro, ese ya está terminado, y el otro libro que estoy escribiendo se llama La Bruja y el Mar. Me encanta escribir libros para niños porque me sumerjo en un mundo de fantasía y me río muchísimo, porque cuando lo estoy escribiendo, haz de cuenta que veo a los personajes, me los imagino y me imagino las caras que hacen y todo. Y me gusta, mi idea de escribir para niños es provocarles la experiencia de la reflexión, provocarles pensar, provocarles hacerse preguntas, preguntar. No son libros donde donde lo doy todo, donde entrego todo lo que el niño debe hacer, sino son libros donde genero preguntas. Y bueno, el único que está publicado es Poemas para Niños y está hecho con esa intención, provocar preguntas, o sea, el niño va a tener que preguntarle a su papá en algún momento, ¿qué es esto, no? Cuando lo está leyendo. No es un libro fácil, pero eso es lo que me parece que logra captar la atención de los niños. ¿Cómo un niño va a amar la lectura si le estás entregando todo en la lectura? O sea, si él no tiene que hacer nada, si se queda como un ente pasivo, nada más recibiendo tu discurso, tu bla, 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 ¿no? Entonces, por eso me gusta hacer libros para niños, porque creo que hay que generar una interacción con el lector, que es en este caso un niño o una niña, y eso me encanta. Y que estoy escribiendo estoy haciendo un libro sobre, sobre la historia de la violación. Entonces, en general, ¿verdad? Y eso tiene que ver es un libro documental
y tiene que ver con toda la investigación que hice durante mis años en Juárez, y toda la investigación teórica que estoy haciendo ahorita. Eso es lo que estoy haciendo. Ah, y lo de tus ensayos, esa era la... ¿Sí se me escucha? Perdón. Sí, sí, sí. Sí. Ah, y lo de tus ensayos te decía, no sé, alguna página o Ensayo una primera. publicado, bueno, acabo de publicar un libro que se llama Copia en Mangos de Hacha, y es un híbrido entre un ensayo sobre los procesos de copia a través de los cuales percibimos la realidad, es decir, la copia como un requisito para que la vida exista. Es un híbrido entre ese ensayo y unos textos líricos. Ese es el único libro, yo creo que donde hay algún ensayo publicado. De ahí en fuera los publicaba en periódicos, pero creo que ya no están disponibles en la red porque eso fue hace muchos años. Y tengo mi blog, que es doloresdorantes.blogspot.com, y ahí puedes enterarte de más o menos lo que ando haciendo. Muchas gracias, Dolores. De nada. Y también puedo hacer anuncios parroquiales. Sí. Hoy lanzamos la hoja frugal. Aquí la tengo. Es una hoja que va a incluir textos escritos por mujeres en traducción. Es muy simple, se publica por los dos lados. Y estamos un grupo de colegas formando el criterio de publicación, el consejo editorial. Está Mercedes Gómez de la Cruz, que es argentina, Carla Faesler, que es mexicana, Odette Alonso, que es cubana, Laura Solórzano, de Guadalajara, Tatiana Lipkes y Cecil Collins. Entre todas, elegimos lo que vamos a publicar y hoy se lanzó el primer número, que incluye a Blanca Varela y una traducción mía de un texto de Zoe Leonard. Si la quieren, les puedo mandar el PDF, me dan su email, me pasan su email a través de Pablo y les mando el PDF para que lo tengan, y si quieren imprimirlo, lo pueden imprimir y regalar por la calle, que esa es la intención de la hoja. Aquí sacamos 1000 y las vamos a distribuir así, de mano en mano. Qué chévere. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Oye. Sí. Carlos tiene otra pregunta. ¿O tú ya te tienes que ir? ¿O ya para ir cerrando? No, perdón. Estoy contestando un mensaje y te respondo rapidito. Mil disculpas, ¿eh? Sí, no. Pues ya no lo contesté porque nada más lo leí, pero déjame, intento volver es que no los veo, me salí de la, perdone. Sí, justo ya no te vemos. ¿No me ven? Ok, ya voy. Sí. Ahí estoy. Sí. Ya, lista. Oye, pues qué bueno lo de este proyecto y bueno, y con ese comité, ¿no? Editorial. Primer nivel. Sí, qué emoción. Hoja frugal. Hoja frugal la van a tener por ahí si están en Oaxaca, la van a tener en Oaxaca. Y aquí de cualquier otra parte la mandamos. De artistas, mujeres, ¿no? O sea, es un poco la finalidad, la difusión de... Difusión, bueno, sí, que cualquiera pueda leer lo que a nosotros nos gusta leer. Únicamente publicamos mujeres, eso sí, y es como básicamente lo que a nosotros nos gusta leer, porque son autoras que quizá no necesiten difusión las que estamos publicando. Bueno, ahora Blanca Varela. Sí, imagínate, Blanca Varela. Entonces, mis respetos para Blanca Varela, grandísima poeta. Pero bueno, quiero así como poner en circulación, ¿no? Sí, ponerlas al alcance de cualquier persona
que cualquiera pueda leerlos y si quiere, pues tira la hoja, no importa, o sea, pero por lo menos ya lo leyó. Bien, bueno, tenemos una pregunta por aquí de compañero Carlos, sí, que había pedido la palabra. Sí, sí, buenas noches a todas. Y pues agradecer, yo la verdad no había leído nada, no tenía acercamiento a nada. Y ahorita escuchando, por eso me quedé escuchando todo. Em, y sí relaciono varias cosas contigo. Eh, una de esas es escribir para niños, ¿no? Una vez hice esa práctica ahí con la escuela, con una clase que era pedagogía en la comunicación y teníamos que hacer escribir algo para niños de primaria y nos tocó tercero y cuarto, creo. Entonces, pues ahí a mí me gustaba escribir, bien sabido que me gustaba escribir y yo dije, pues déjenme, yo lo escribo. Y pues hice, no, creo que era quinto y sexto, no sé, porque ya habíamos dicho que ya sabían leer y ya tenían como que más acá. Entonces empecé yo a escribir y me fui también, ¿no? O sea, me metí en ese asombro, en esa imaginación que yo intuí que los niños iban a tener. Y como me gusta la historia, entonces como que relacioné Monte Albán y una piedra de color ámbar, ¿no? Y el jade, y de ahí transportarse a cómo era antes. Y entonces mi cabeza empezó a fluir. Y me quedo mucho con eso que dicen de los cuentos son para dormir a los niños, pero para despertar a los adultos. Y no sé de quién sea, no sé, ya me estoy pirateando aquí a alguien, pero es muy bello eso. Lo de tu blog también, eso yo también como que me acordé, o sea, hay muchas cosas que a veces digo, ¿será que las soñé? ¿Será que sí pasaron? ¿Será que sí las imaginé? Llegó por no sé, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hicimos el ejercicio de escritura antes de que entraras, fue como lo que se me vino a la cabeza fue hacer una remembranza de mi día, ¿no? Entonces, empezó siendo como, o esta conexión de escribir en las mañanas empezó porque me bloqueé creativamente. Entonces leí a Julia Cameron y el libro del Camino del Artista y ahí tenía como terapia hacer páginas matutinas. Entonces empecé a hacer páginas matutinas, y ahorita se ha transformado a conversaciones matutinas, conversaciones conmigo mismo matutinas, y me relaciono ahorita que dices tú también que tienes que explicar, que hablas sola en las mañanas. Dije, sí, cierto, totalmente. Vienen estos pensamientos, ¿no? Estos relax mañaneros que vienen con reflexiones y luego todo lo que pasa simultáneamente y todo, pues se me hace algo muy padre que me hayas inspirado y motivado a retomar el blog que tenía, porque también ya tenía una cuenta ahí en Blogspot que no me acordaba, que es eso que a veces digo, ay, ya había estado por acá y yo ni en cuenta, ¿no? Y bueno, la pregunta, yo quería preguntarte algo específico que me vino ahorita y es preguntarte si escribes para alguien o a quién escribirle cuando se escribe, porque pues yo me he cachado a veces escribiendo como que pues en tercera persona y de pronto ya en otro párrafo del mismo tema y del mismo escrito ya estoy hablando en primera persona y ya así como que le voy cambiando y luego como que no sé, ¿tú cómo encontraste eso? ¿Cómo fue ese proceso de encontrar pues esa voz, esa narrativa, no sé cómo llamarle? Y otra es que si consideras importante experimentar todo lo que se escriba, o sea, o se puede crear, no sé, una conexión con las letras que expresen un sentir ilusorio, ¿no? O sea, no sé, en este caso, por ejemplo, que te fuiste de tu hogar y lo que escribías en esos momentos o en ese tiempo, pues cómo era o desde dónde venía. ¿Cuál fue la primera pregunta? Me fui con la segunda. ¿Cuál fue la primera? De si escribir para alguien o cómo Oh, ha sí, sido escribir ese para proceso alguien. de la narrativa. Ajá. Sí, siempre que estoy haciendo un libro, en el mismo momento en que lo estoy haciendo, pues el simple hecho de pensar de que estoy haciendo un libro es porque alguien lo va a leer. Pero no estoy haciendo un libro
para que a alguien le guste o para que alguien apruebe lo que estoy haciendo o para que alguien me ponga palomita y diga qué bien lo hiciste, ¿no? O para ganar un premio, nada, ¿no? El simple hecho el concepto de escribir un libro, ya estás pensando en que alguien más lo va a leer, no alguien en específico, ¿no? Pero sí de que tu trabajo va a ser leído, va a ser expuesto y le estás hablando a quién, pues al mundo, a quien lo vaya a leer, al mundo entero, no a alguien en específico. Si quiero escribir algo en específico para alguien, hago una carta, como en el caso que nos propusimos hacer Rodrigo Flores y yo, ¿verdad? Dijimos, vamos a escribirnos cartas, le estoy escribiendo a Rodrigo y Rodrigo me está respondiendo y viceversa, ¿no? Pero de ahí en fuera, todo el trabajo que hago es para quien se encuentre con él. No estoy pensando como, o voy a hablarle a mi novio y después voy a publicar el libro, ¿no? O voy a, ¿no? Que es válido. O sea, y hay algo que me gusta dejar claro, que esa es mi forma de hacer, de escribir, ¿verdad? Pero otras personas pueden tener otra forma y es totalmente válido para mí. Es decir, a mí me encanta la libertad y respeto la libertad de cualquier otro creador y sus intenciones y sus formas. Pero en mi caso, no lo hago para alguien en particular. Tampoco creo que, como te digo, lo hago, como dije antes, porque necesito escribir para tener mis pensamientos claros, para tener mi mente clara, yo necesito escribir. Pero tampoco es que no voy a decir como, ay, es que nada más escribo para mí, ¿no? Porque no es cierto, o sea, si estoy pensando en un libro, es porque estoy pensando que alguien lo va a leer alguna vez, ¿no? Entonces, no lo escribo nada más para leerlo yo, me interesa publicar, me interesa que lean lo que escribo. Y en relación a la experiencia de cómo conectas el sentimiento con lo que escribes, yo creo que sin proponértelo, en mi caso, sin proponérmelo, es sencillamente lo que hay. Es decir, en este momento estoy viviendo yo un momento en mi vida específicamente, una experiencia en mi vida. Independientemente de lo que escriba, esa experiencia se va a filtrar a lo que escribo. ¿Sí? No necesito ponerme a pensar en esa experiencia para que la experiencia se manifieste en lo que escribo. Yo me preocupo por otras cosas, puedo estar preocupada por documentar los abusos de la monarquía absoluta en el siglo XVI y XVII, por ejemplo. Pero, y al momento de estar creando un ensayo sobre eso, mi experiencia, mi sentimiento del momento presente, creo, se filtra en ese ensayo que no tiene nada que ver con lo que estoy sintiendo, ¿me explico? ¿De qué forma? Pues de la forma en que estoy creando el ensayo, la manera en que decido elegir el tema, ¿por qué estoy eligiendo ese tema? ¿No? ¿Por qué estoy eligiendo el abuso? Ah, bueno, pues porque me tenía harta Donald Trump, ¿no? Sí, esa es la forma en la que creo que se filtra nuestra experiencia en un escrito. Es mi manera. Habrá otro escritor que te va a decir, no, pues si estás enamorado de Lupita, escríbelo. Y está bien. Creo que tienes que encontrar tu manera personal de lo que quieres armar y decir. Y eso respetarlo para ti, no hacer lo que alguien más te diga, ¿no? No sé si me equivoco, ya me fui por otro lado. Sí, súper bien. Entonces, ¿consideras que no se puede separar al artista de su arte, no? No, ¿O no sí se puede. Para no? mí no. O por lo No. menos esta artista no se separa de su arte. Ajá. No sé quién lo haga, pero pues si esa persona considera que puede separarse, pues yo respeto que así lo considere, pero en mi caso no puedo
o sea, estoy en todo lo que escribo. ¿Sí? No me voy con todo lo que escribo, o sea, hay libros que escribí hace 10 años y ya quién sabe qué son, ¿no? Ya no estoy ahí, pero cuando en el momento que estoy escribiendo, ahí estoy, ¿no? Súper, muchas gracias. A ti. Me encanta Oaxaca, por cierto, mi lugar preferido del mundo. Dolores. ¿En serio? Sí, gracias. Así que esperamos. Sí, pues ojalá. Sí. En estos momentos puedes volver ya al país o no, porque eso no lo sé. Fíjate que este año puedo volver a México, sí. Apenas este año, después de trámites migratorios, por fin puedo volver a México porque modifiqué mi estatus migratorio y y sí puedo volver, pero no sé si tenga muchas ganas. Ajá, claro. Oye, pues, Pero sí. pues ya vamos cerrando y antes nos gustaría y me gustaría que nos compartieras pues algún fragmento de la pieza que quisieras en tu propia voz. Ojalá fuese posible. ¿Te latería que nos leyeras algo? Claro, sí, fíjate, no pensaba leer, pero tenía en la mano este libro que es Estilo, porque pues de eso estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, después me pasas la grabación. Sí, claro. Sí, de hecho lo Gracias. estoy subiendo a YouTube, entonces ya te pasa el enlace. Ah, ok, perfecto. Sí. Entonces, déjenme ver si... Voy a leer un texto nada más, el número 14 de Estilo. Danos una botella y acabaremos con tu mundo. Préndenos y el fuego correrá como plaga. Llegamos hasta tu oficina, hasta tu máquina. Llegamos hasta tu silla de maestro, hasta ese mundo que ya no es el mundo, donde nada se toca y nos besamos. Unimos nuestros labios de niñas mojadas con algún combustible. Danos un bosque. Danos la presidencia. Pues muchísimas gracias, Dolores, por A por ustedes. por tu presencia, por tu tiempo y este espacio de conversación con las talleristas de este taller de Silencio y Fulgor. O sea, es un taller de lectura creativa, eminentemente es Sí, leer acompañadas, pero también haremos algunos ejercicios como de creación a partir de las creaciones dadas, ¿no? O sea, cómo a partir de la lectura pueden generarse otras formas de decir, ¿no? claro. Pues bueno, pues muchas gracias. Pues gracias. Nada más una duda. ¿Te Dale. conocí junto a Cristina Rivera Garza o te estoy confundiendo? O sea, personalmente, dices. Sí, personalmente. Creo que no nos Ah, hemos ok. conocido personalmente, sí. Siempre ha sido o sea, tenemos varios amigos en común, justamente. Pero Ajá. Ah, ha ok. sido más Bueno, por ya salí de esa duda entonces. Gracias, Dale, dale. muchas gracias. Y ya nada más para despedirme, les digo que mi abuelita era de Oaxaca, entonces amo Oaxaca, tanto como amé a mi abuelita materna. Mira, ¿y de qué región? ¿Tú recuerdas? Fíjate que era de Oaxaca ciudad, de esa región. Ujú. De Valles, digo. Ajá, Valles Sí, Centrales. sí, así es. Pues muy bien, Ok, Dolores Dorantes, por tu participación. gracias. Muchas Me gracias. encantó platicar con ustedes y escríbanme a hojafrugal@gmail.com y les mando la hoja frugal con mucho gusto cada vez que salga. Perfecto. hojafrugal@gmail. hojafrugal@gmail.com. Perfecto. Ok, Aquí te los escribo. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, Bye. bienvenida a Gracias. Oaxaca. Gracias. Gracias, gracias a todos. Pues bueno, No compañeros, me deja compañeras. salir. Ay, no te saco. Sí, sí, por favor, córreme. A ver. Ay, creo que ya, ¿no? Sí. Bueno, pues bueno, eso fue la sesión con Dolores Dorantes. ¿Qué les pareció? Algunos comentarios. Cómo sintieron. Obviamente cada
participación pues es distinta, ¿no? Hay otras inquietudes, otros caminos, ¿no? Como toda conversación pues se va por a veces cosas inexploradas o inesperadas, ¿no? Espero que también la hayan disfrutado y creo que al final, o sea, como en la suma de intervenciones y de acompañamientos que tendremos, pues sí habrá pues como mosaico, rompecabezas de esta diversidad de escrituras, de esta diversidad de acercamientos a la literatura, de maneras de vivirla y de crearla, como nos han mostrado. Ahora ya tenemos ¿no? La perspectiva por lo menos de Irma Pineda, de Dolores Dorantes, pero y también los vasos comunicantes, ¿no? Que hay. Por ejemplo, digo algo que ya no comenté, pero el hecho de que uno de los libros, Azul Anhelo, haya surgido también de estos espacios, ¿no? Pues de recuperar, pues sí, de espacios de acompañamiento contra las violencias machistas en contra de las mujeres, y que así a su vez Dolores Dorantes, yo no lo sabía, estuviese trabajando mientras vivía en Ciudad Juárez en proyectos, ¿no? de acompañamiento similar, pues hacen que, y como nos lo dijo, ¿no? O sea, su experiencia del presente termina trasminándose, filtrándose en lo que escribía en ese momento, ¿no? Entonces creo que pues sí, también esa impronta, ese influjo, lo podemos percibir en estilo, ¿no? Que, bueno, pues es un libro muy duro, muy directo, sobre las violencias machistas, sobre el patriarcado, como, bueno, lo que ya ella misma refirió, y eminentemente político, ¿no? Y que creo que ya iremos viendo, pero en su medida y en cada una de sus características, la mayoría de los libros que leeremos tienen esa impronta, ¿no? Esa huella, y porque, pues nada, como una pieza de la artista visual Teresa Margolles, que justo, ¿no? En finales del calderonato y principios del peñanietismo, generó esta pieza de qué otra cosa podemos hablar en estos tiempos sombríos y de zonas de guerra, ¿no? Como también mencionó crudamente Dorantes hace unos minutos, pues no podemos eludirlo, ¿no? Y las artistas del presente, pues no se puede eludir. Pues muchas gracias. Algunos comentarios. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Ujú. Bueno, pues primero gracias, Juan Pablo. Yo creo que este tipo de experiencias, el encuentro con los escritores, ay, lo siento, el encuentro con las escritoras nos enriquece y sobre todo como conocer esta parte creativa de ellas es muy importante, y también cómo vinculan el arte a su realidad inmediata. Eso también se me hace grandioso. Ay, perdón, también mi mascota está participando, lo siento. Pero a mí sí me hace muy interesante, y sobre todo es como abrir otro tipo de lecturas. Yo no conocía a Dolores en cuanto a la escritura, y me genera como cierta curiosidad. Obviamente voy a empezar a leerla más, y sobre todo esta base como social, ¿no? Lo que ocurre, lo que ella ha vivido, lo que sigue conociendo, y yo creo que eso nos abre como también la oportunidad como lectores, ¿no? Ampliar nuestra lectura. Gracias. Ah, y nada más tengo una pregunta. Dijo hojafrugal@gmail.com. Sí, hoja frugal. Ajá. @gmail. Igual lo Ok, voy a anotar aquí en el chat. por favor, Que Juan es como Pablo. se llama el proyecto, ¿no? El proyecto, sí, Ah, muy interesante. hoja Gracias, frugal. Sí. gracias. ¿Alguien más? Hep. O sea, a mí me da pena decirle, pero como justo, o sea, bueno, me llevé una frase a la marcha de hoy de su libro y estuvo como lindo porque, o sea, en su libro fue como muy duro, pero hubo momentos en los que sentía mucha fuerza, como más hacia las últimas retratos,
por ahí encontré, no sé si en la reseña o en algún lugar, encontré que le llamaban retratos a sus poemas. Y me llevé una de esas frases, que es la de semillas que revientan, vegetación que se levanta de todas las bocas. Y pues eso, como que también quería decírselo, me dio pena, pero también encontré mucha fuerza, y también ella, así decía, wow, cómo lleva el agotamiento, o sea, sí, cómo ella encuentra un espacio para el descanso, y esas eran otras preguntas que me llevo, y ya, es que tenía otro comentario, pero ya se me olvidó. Pues si no hubiera otros comentarios, pues ya vamos a un poco los anuncios y ya para despedir, ya son las 9:07. La siguiente participante va a ser Yelitza Ruiz. Ella la encuentran, bueno, ya les pasé el link del libro. Y hoy mismo, dado que pues supongo que varios no lo han conseguido o no han podido solicitarlo a la UNAM, quienes vivan en la Ciudad de México o cerca de, pues creo que ojalá pudieran comprarlo y seguiré insistiendo. No solo porque sean libros accesibles a nivel económico, sino porque en sí mismos como edición creo que vale mucho la pena. Ya nos enseñó por ahí Jeff en el chat del grupo, ¿no? Las portadas, el material con que están hechos, o sea, el diseño, el cuidado editorial es hermoso, entonces en sí mismos como objeto valen la pena y siendo lectoras, lectores apasionados, gustosos, creo que les valdría mucho la pena, además del apoyo a las autoras. Pero si no, en unos minutos les compartiré el PDF del libro Lengua Materna de Yelitza Ruiz, que es el que leeríamos o bueno, ojalá leamos todo para el jueves. Ella va a estar con nosotras. Busquen, investiguen también sobre ella, es muy activa en su cuenta de Twitter, en Yelitza Ruiz, así, digo, o sea, si así googlean, podrán encontrarla. Y bueno, sí les invito a que investiguen un poco más de ella y como los materiales externos o extras que puedan encontrar en la web, ¿no? Algunas intervenciones, ¿no? En charlas y eso que ya tiene. Pues es bastante joven, Yelitza, creo que nació en los mediados de los 80, creo que es del 86. Entonces está en plena, ¿no? Consolidación y bueno, desarrollo pues de su poética. Y este libro es muy hermoso también porque confluye, o sea, vamos a seguir viendo cómo por sobre muchas de las escrituras quizás de sus pares varones, o sea, creo que sí sucede, los procesos internos o de vida propia, digamos, de forma, en un ir y venir este, sin muchos filtros, se relacionan con la realidad de afuera, ¿no? Con la realidad circundante que ya mencionaba. Y en este caso también sucede en este libro, es un libro sobre la enfermedad, en este caso de su madre, que entendemos un tanto autobiográfica, pero donde se va a transminar también pues, la realidad del presente. Y varios de los libros, que también de Ruperto Bautista, que después leeremos, tiene estas características, ¿no? Entonces, ojalá que también lo disfruten, lo sientan, se conmuevan y nada, preparemos también algunas preguntas para con ella, que también muy generosamente accedió a estar. Y después de Yelitza, que es este jueves 10, el 15 de marzo, martes, está programado leer a Sara Uribe con Antígona González. Ella ha sido la única de las más, o sea, que vamos a leer pronto, que no me ha confirmado. O sea, la invité hace una semana, poco más, pero no me ha dicho. Entonces, quizás no podamos contar con ella. Además, entiendo que ella suele tener una agenda más
llena, pero entonces, pues nada, vamos a leer entre nosotros y comentar, que es un libro también muy importante. Les decía que hay como distintas volúmenes, sí, proyectos poéticos que han, partiendo de la violencia estructural, y en este caso en particular de Antígona González, es sobre la violencia de las desapariciones de personas, de la desaparición forzada, y además de la apropiación con otros textos del pasado, del presente, o sea, con textos periodísticos, o sea, es como un cortar, pegar, pero se genera un poema nuevo, un nuevo decir, que está reflexionando sobre y enunciando las violencias del presente, ¿no? En este país de fosas, terriblemente. Entonces, quizás, ojalá podamos contar con ella, y si no, pues bueno, sería uno de los casos. Lo que sí es que les pediría que también fueran leyendo a Ruperto Bautista, en Letras Humildes, y a Elisa Díaz Castelo, El Reino de lo No Lineal, que también se consigue. Es un libro que, como ganó el premio de poesía Aguascalientes, está disponible en cualquier librería, sobre todo el Fondo de Cultura Económica, Gandhi, etc. Aquí en Oaxaca igual está en La Proveedora, en la librería La Jícara. Bueno, no sé si en La Jícara, pero en La Proveedora con toda seguridad está ahí, porque es un libro que pues, publicó el fondo. Y pues léanlo, porque ellas ya me escribieron que no podrán estar en persona, pero responderían nuestras preguntas. Entonces esto hace que leamos de antemano, o sea, con antelación el libro, para poder enviar las preguntas, digamos, la próxima semana, ¿no? O más tardar la sesión de este jueves al otro, y para que también ellas tengan este espacio pues, de conocer las preguntas y responderlas. En el caso de Ruperta, ella va a ser por escrito. Yo le había dicho que a lo mejor como un audio o así, pero ella prefirió hacer incluso por escrito, entonces con mayor razón necesitamos tiempo. Entonces quizás si puedan ir adelantando la lectura de Ruperto Bautista y Elisa Díaz Castelo. A su vez que la de Yelitza Ruiz, que ahora mismo les envío el PDF a quienes no lo tengan aún, el ejemplar. Y pues ya, eso, ya son las 9:10 y pues nos vemos el próximo jueves. Y pues muchas gracias por su participación, por estar, y pues muy, muy encantado de cómo va desarrollándose el taller también, ¿no? Cualquier sugerencia, Gracias. comentario que haya, hágamelo saber por el chat. En fin, adelante también, ¿no? O en la siguiente sesión al inicio. Gracias, buenas noches. Sale, Buenas bastante. noches, nos vemos. Gracias, buenas Chao, noches. Hasta chao. luego a todas.